Y como dice nuestro lema de este año, la Valencia de mañana la diseñamos hoy. Y es una realidad que gracias a todas y a los anteriores compañeras y compañeros que han estado trabajando y reivindicando por y para esta ciudad, se han conseguido grandes conquistas y otras que aún no se han conseguido, seguiremos exigiendo y reivindicando. Y seguimos consiguiendo logros importantes. Estamos implicados y tenemos opinión en los grandes temas de esta ciudad, como el urbanismo, la vivienda, el puerto y su ampliación. Temas, por cierto, que abordaremos en profundidad en las mesas de debate que hemos organizado para esta 31 Semana Ciudadana. Otras como los estadios del Valencia Club de Fútbol, el área metropolitana, un turismo que realmente sea equilibrado y sostenible y tantos otros temas que definirán cómo queremos que sea nuestra ciudad en el presente y en los próximos años. Pero también respecto a otros temas como son los servicios básicos públicos, como son la poda o la limpieza, que siempre se ha de mejorar y en todos los barrios de la ciudad, pero por igual, o la seguridad ciudadana, donde queremos la vuelta de la policía de barrio, o en movilidad, en temas de movilidad, pensamos en una ciudad donde el viandante esté en el foco y pensamos también en un transporte público sea mejor y haya accesibilidad para todas las personas. Y respecto al uso y abuso del espacio público, la gran contaminación acústica que crea la masificación de mesas y sillas en terrazas y también en las nuevas zonas ZAS. En esta Semana Ciudadana nos proponemos, como siempre, seguir trabajando con alegría y con determinación, con espíritu de lucha y con carácter reivindicativo, cargando pilas para que este año y en los próximos, en los que seguiremos reivindicando y exigiendo todo aquello que necesiten los barrios y sus vecinas y vecinos en la mejora de la ciudad.